Pero tú le pusiste más. Ya antes de la reunión y no te sales. No, Buenos días a todos. La zona 232 de Mozorongo, de sector 24, presente. Bueno, déjela así, voy a probar. Provecho, Gaby. Hola, Moy, qué gusto verte. Te mando un abrazo. Abracitos. Buen día, compañeros. Zona 004, Chicontepec. Buenos días, zona 01, de sector 01 de Pánuco, presente. Buenos días a todos, a todas. Un saludo del centro del universo, Coatzacoalcos, Veracruz. Buenos días a todos. Bonito nuestro territorio, Pueblo Viejo, Veracruz. Está abierto, maestro. Buenos días a todos. Zona 228, sector 11. Presente. Hola, buenos días. Maestra Gaby, Candia, buenos días. ¿Cómo estás? Maestra Joaquina, qué gusto verla. Un saludo. Un abrazo. Gracias a todos. Veracruz. Presente, saludos a todos. Buenos días, Mario González Perea, zona 12, Jalapa. Buen día, zona 206, Jardel. ¿Todavía vives, Marroquí? Aquí ando todavía, profe, ¿cómo está Bueno, usted? eso es todo. ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos. Saludos para todos. Gracias a Dios, aquí estamos. Saludos desde el balcón de la Huasteca Veracruzana, Chicotepec, zona 004. ¿Qué tal, Mario? El micrófono no entró bien el audio. Hija del Río. Hola, Mario, un abrazo a todos. ¿Quiere hablar usted? No. Hola, chicos. Hola, Fernando. Entró de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a salir. Buenos días desde Martínez de la Torre, lugar donde no hay Buenos días a baches, todos. ni Profe. seguridad, todo bien. Profe, a ver, para que salude usted. Ahí. Muy bien, aquí estamos. Hola. Diga. Ahí está. Está el maestro Fernando. Ya, Muy bien. Entonces, ¿Qué dice? ahí va para ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, hermano. El cheque. Deberías traer tu camita y acá te quedas. Bueno, ya. desde Saludos. Desde aquí, desde la honorable zona 229. Saludos. Hola, Cheque. Hola, Cheque. ¿Qué dice el puerto?
Buenísimo, hace calor. Eso es todo. Ya, conjeturamente, para los que quieren venir por acá. Dale, saludos a todos. Igualmente. Ese cheque. No te compones, Moy. Eso yo no te enseñé. Ya me dijeron que andabas por la técnica. Ah, bueno, no fuiste. Muy buenos días, compañeros. Zona 209 de Cuitláhuac. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Pasamos a 090, 04, desde Llano Medio y Suatlán de Madero. Saludos para todos y para todas. Aquí observo a mi encargado, Jesús. Buen día, nuestra Elba, buen día. Bonita pareja, Elba y Tucho. Aquí está la persona del enlace. Saludos. Estoy, ¿no? Sí. Zona 184, sector 30, Santo Eduardo Morales Pérez, a tus órdenes. Buenos días. Ya son las 9:15. Zona 35 de Tlapacoya en presente. Saludos a todos. Buenos días, zona 83. Buenos días, zona 168 presente. Dios les bendiga a todos. ¿Ya quedó? Ya. Buenos días, desde Zacualpan, Veracruz, Julián Luna García, a sus órdenes, zona 91, sector 29. Ya la renombró también el maestro. Ahí dice supervisión 209. Para Juliancito. ¿Qué te pasa, mi cheque? Buenos días a todos. Zona escolar 086, sector 03, Tantoyuca. Felicidades y éxito a todos. Presente. Bueno, un saludo afectuoso desde la zona escolar 68 del sector educativo 08, aquí en Matías de la Torre. Saludos para todos. Allá los va aquel que está viendo, que no me alcanza a ver, pero también te saludo. 18, buenos días a todos. Presentes desde Acayucan. Buenos días. Zona 177 de Orizaba, educación primaria. A ver, ¿cómo le...? Por eso, pero... Zona 059, Poza Rica, sector 06. Zona escolar 248 de Coatzacoalcos, la zona del sur sureste a la que muchos quieren llegar. Buenos días a todos. Orgullosamente del sector 24, zona número 107. Buenos días a todos. Zona 056. ¿Qué hubo, cheque? Saludarte. Mira, no abre mi video. Acá estamos en el puerto, saludándote y saludando a todos. Gracias, gracias. Un abrazo. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarles. Ya nos estamos conectando. ¿Hay algún? Buenos días, zona 73 presente, Martelo Román Palacios. Zona 073. Veracruz Puerto. No nos vemos. Es un gusto poder saludarles el día de hoy. Tenemos algunas dificultades aquí en la Dirección General para conectarnos. Les pedimos a todos
su comprensión y apoyo para silenciar los micrófonos, por favor, y que podamos llevar a cabo estos trabajos para los cuales todos han sido convocados el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto a cada uno de nuestros jefes y de nuestras jefas de sector que están presentes el día de hoy. A nombre de nuestra subsecretaria de Educación Básica, la maestra Maritza Ramírez Aguilar, reciban todos el cordial saludo, nuestro afecto y agradecimiento por todos los trabajos que se han realizado en los diferentes sectores y en las diferentes zonas escolares. Para nosotros es un gusto que mediante estos trabajos convocados por la subdirección técnica, pues podamos escucharlos, podamos verlos a distancia y que sabemos que existe ese compromiso con la educación por parte de nuestras jefaturas de sector, también de nuestros supervisores y nuestras supervisoras escolares, que día a día continúan este seguimiento de la estrategia NICAED y que, bueno, no podríamos alcanzar los diferentes retos propuestos para este ciclo escolar si no fuera con el apoyo de nuestros asesores técnicos de cada zona escolar y cada sector educativo. Reciban el cordial saludo también de nuestro secretario de Educación y bueno, hoy ha sido convocada esta reunión para continuar los trabajos de seguimiento de la estrategia de niveles de concreción de los aprendizajes de educación básica y pues nos acompaña nuestro equipo de la subdirección técnica, la maestra María de Jesús Azamar, quien encamina estos trabajos siempre por parte del nivel educativo y también nuestros asesores técnicos y cada uno de los enlaces que hemos nombrado en este trabajo que hemos llevado a cabo con el apoyo de cada uno de ustedes, hoy también están presentes. Tenemos, repito, algunas situaciones de conectividad, sin embargo, aquí ya se están conectando cada uno de manera personal para que podamos llevar a cabo estos trabajos. No quiero terminar mi intervención sin agradecer a cada uno de ustedes el extraordinario trabajo que hicieron desde sus zonas escolares, desde las escuelas, desde las jefaturas de sector, para cumplir con un gran porcentaje de captura de los resultados de esta estrategia. Como dirección general, como nivel educativo, hemos cumplido con este trabajo, pero bueno, ha sido esta parte técnica la que ha concluido y ahora vamos a tener este seguimiento. La reunión que presidió la maestra Maritza Ramírez Aguilar hace unos días, pues sirve para todos los niveles educativos para llevar a cabo este seguimiento, pero que desde un inicio de este ciclo escolar, a partir de nuestra ruta crítica, fuimos muy claros en decir que aparte de estas reuniones convocadas por la subsecretaria, nosotros como nivel educativo íbamos a hacer lo propio a través de toda nuestra estructura para que algunas dudas, algunas situaciones y algunas puntualizaciones que debemos de llevar a cabo, pues sean con el debido tiempo, con este proceso que vamos a culminar hasta el mes de diciembre, pero que sabemos que ya existe un trabajo muy bien desarrollado al interior. Ahora es el análisis de estos resultados, el focalizar nuestras escuelas que necesitan mayor apoyo, nuestros niños y nuestras niñas que necesitan que estemos presentes más para que ellos puedan alcanzar estos aprendizajes, lo cual nos preocupa a todos, porque en conjunto es el resultado que damos como nivel educativo. Les envío un gran abrazo, los voy a estar acompañando en esta reunión. Va a ser extensa, ¿sí? Por ahí, si tienen cafecito, si tienen un bocadillo, qué bueno, porque sí es una reunión extensa en la cual se van a incorporar nuestros directivos, pero es muy importante que todos estemos trabajando en coordinación porque es extraordinario el trabajo que se está logrando y que sabemos que contamos con el apoyo de cada uno de ustedes. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes dedican tiempo, esfuerzo y sobre todo compromiso para que estos resultados mejoren de manera oportuna y podamos llevar a cabo eso que marca la nueva escuela mexicana, de ayudar y de tratar de que todos nuestros niños y nuestras niñas
alcancen ese nivel de aprendizaje, que alcancen esos hábitos, esas habilidades, pero que también se desarrollen de manera plena y feliz, que yo creo que es una de las cosas que nos preocupa a todos y que con el trabajo y el esfuerzo de todos, yo estoy muy segura que vamos a lograr. Un abrazo a todos y éxito en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura, por este gran mensaje de bienvenida. Y bueno, con este mensaje de la maestra Ana Laura, damos inicio los trabajos de este día. Sean ustedes bienvenidos, jefes de sector, supervisores escolares, asesores técnicos y en nuestros enlaces de NICAEB en los sectores y las zonas escolares. Bueno, como lo menciona la maestra Ana Laura, esta reunión deriva de la que tuvimos con nuestra subsecretaria, la maestra Maritza Ramírez Aguilar, donde nos da un preámbulo para que hagamos el análisis de los resultados de las evaluaciones pues que nos apoyaron para aplicar a todos los alumnos de primero a sexto grado, que era la del IDAI, y algunos pues llevaron a cabo la evaluación del ICE. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos porque, bueno, Primaria Federal cumplió cabalmente con este reto. Gracias a todos ustedes, logramos más del 90% de la captura de los resultados. ¿Y ahora qué sigue? Esa debe ser la pregunta que muchos de ustedes se están haciendo. ¿Qué vamos a hacer con esos resultados que ya el mismo día de la reunión con la maestra Maritza empezamos a dispersar por sector educativo las bases de datos con los resultados, con los nombres de los alumnos que consideramos que están en riesgo? Y dijimos que están en riesgo esos alumnos que no han logrado el nivel alfabético y que se encuentran en los grados de tercero a sexto grado, de tercero a sexto. Sabemos que si un niño no sabe leer o escribir en esos grados, porque bueno, creemos que en primero y segundo es obligatorio que aprendan a leer y escribir. Sin embargo, sabemos que hay muchas situaciones pues algunos obstáculos que nos impiden que así sea, y no precisamente es la capacidad del alumno, las estrategias de los maestros, los hemos platicado, son muchos factores que eso nos toca ya en colectivo reflexionar. Y bueno, vamos a iniciar esa reflexión con esta sesión. El maestro Enrique nos va a ir guiando en este proceso. Buenos días a todos. Iniciamos esta reunión, como explicaba la maestra María de Jesús, derivado de la información que nos proporcionó la maestra Maritza, en donde ella mostraba los datos que se pudieron obtener de la captura dentro de todo el estado de Veracruz, ¿no? Y con los niveles que tuvimos y que participaron en esta aplicación del IDAI y del ICE.
Corresponde ahora, como nivel educativo, pues poder hacer el análisis de lo que corresponde ya precisamente a primaria federal. Aquí en la esquina de como por aquí se va. Ahí estamos. Bien, como ustedes pueden observar, esta información que tenemos, que les presentamos, es lo que corresponde ya al nivel de primaria federalizada. Creo que es importante en primer momento a qué se relaciona y vamos entonces a definir, lo vamos a representar con nuestros alumnos que se encuentren de tercero a sexto y que están en los niveles de A, B y C del IDAI. Eso representa para nosotros el término de riesgo, que son los que tendríamos que estar observando, son los datos que nos van a permitir tomar las decisiones pertinentes para poder entonces atender a esta población que se encuentra en estos términos. Como ustedes observan, tenemos 3 elementos que nos dan información acerca de lo que se obtuvo en la captura. En la primera representación de información, ustedes pueden observar que tuvimos un número grande de captura de alumnos, que son 337,825 alumnos, que se capturaron en el registro de esta evaluación del IDAI. Pero vamos a poner nuestra mirada en los alumnos de tercero a sexto, porque primero y segundo, pues están en un proceso natural de la adquisición, del proceso de la construcción de la lectura y la escritura. Y entonces, los datos que ahora obtenemos de alumnos de tercero a sexto, pues entonces son 234,892 en todo el estado de Veracruz. ¿Qué representa esa cantidad? No solamente en número. Ustedes pueden observar que está remarcado con color amarillo a partir de tercero, y también nos da la cantidad de alumnos que se encuentran en los diferentes niveles que fueron evaluados. Y entonces observamos en la columna de riesgo los porcentajes de estos grados que en la suma de los niveles pues nos está dando información acerca de qué es lo que tendríamos que estar analizando ya las figuras involucradas para poder entonces tomar estas decisiones. No solamente el total que podemos nosotros observar nos diría, ¿no?, en qué condiciones estamos. Creo que es muy importante que al interior de los colectivos, cuando llegue hasta nuestras escuelas, el director con su colectivo docente, puedan entonces extraer esta lectura de información y poder observar cuáles han sido, pues, estas tendencias, cuáles han sido estos datos que son recurrentes, en qué coinciden y de dónde se originan, que eso es lo más importante, ¿no? Y también podemos observar que en tercer grado es la cantidad más alta de alumnos que se encuentran precisamente en Presilabi. Es decir, son alumnos que se incorporan del proceso de primero y segundo, en donde de manera natural tendrían ellos que poder consolidar el proceso de la lectura y de la escritura. Y observamos entonces que es ahí donde está el gran número de alumnos que se encuentran ante esa situación. Entonces, lo remarcamos con amarillo, pero solamente como un punto de partida, porque es a donde vamos a estar entonces focalizando estas intervenciones de tercero a sexto. Y podemos observar en ese primer gráfico
que sí va bajando esa tendencia, que en cuarto tenemos un menor número, menos de 1,000 alumnos ya se ve representada en la cantidad, 2,052, quinto grado 1,158 y sexto grado 725 alumnos todavía que se encuentran en este nivel de presilábico, ¿no? Que es en donde pues se observa, ¿no? Que podríamos decir que de esos 234,000, pues 725, ¿no? Es un porcentaje mínimo, pero que tendríamos que estar no dejando pasar, ¿verdad? El cómo tendríamos que diseñar esas estrategias para que estos alumnos que van a egresar de sexto grado, pues entonces ingresen a la secundaria, superando estas dificultades que tienen en la lectura y en la escritura. El día con la maestra Maritza se les presentó también cómo en secundaria se ve reflejado estos números con niños de primer grado que ingresan y que también se encuentran en este nivel de presilábico. Entonces, en una segunda gráfica en la parte de abajo, ustedes pueden observar ya de manera visual cómo se muestra esa representación de números, ¿no? Cómo observamos que también tenemos datos positivos de alumnos en verde que se encuentran ya en alfabético, en tercer grado, pero que también tenemos esta información gráfica visual en donde nos muestra a los alumnos de tercero en una desventaja, ¿no? Mayor a la que se encuentran, pues, nuestros alumnos de verde, ¿no? Que tendrían que estar al menos en ese proceso ya de alfabetización. Y entonces, esta información que estamos viendo ahorita como primaria federalizada, pues es lo que nos va a dar este significado, esta interpretación, esta comprensión de estas gráficas, pues es la que nos va a dar estos significados para poder entonces también de manera conjunta con las jefaturas de sector, poder entonces establecer estas alternativas de atención para estos niños que se encuentran en esta situación, ¿no? Y también pueden observar esta tendencia que de tercero, cuarto, quinto y sexto, bueno, pues nuestros niños alfabéticos también va subiendo el número, ¿no? Que también creo que eso es en positivo, ¿no? Sí se va dando esa progresión de aumento, pero que también tenemos visualmente que en tercer grado es donde se acentúa. Y es ahí donde empieza la reflexión desde un momento. ¿Qué pasa cuando ellos, ¿no? Trascienden de segundo a tercero? ¿Qué es lo que tendríamos que estar dialogando, reflexionando y analizando con nuestros colectivos? Porque es ahí donde se marca y se acentúa precisamente este dato que nos muestra, ¿no? Y en la gráfica que ustedes observan de color verde, pueden darse cuenta cómo percibimos precisamente estos números, ¿no? Estos porcentajes. Y es ahí donde también, con esta representación gráfica, creo que podemos apreciar un poco más cómo se da esta tendencia en tercer grado, en donde este 28.51 es el que está en la situación de presilábico. Entonces, tenemos silábicos alfabéticos, ¿sí? Y están en ese proceso en los grados de tercero, pero ahí es donde se establece este riesgo en la cantidad de alumnos que se encuentran en este nivel. ¿Qué hacemos o qué se tuvo que reconsiderar aquí en la dirección, en el área técnica, con la primera información que ustedes acaban de observar? Era una totalidad, ¿no? Nos estaba arrojando el total de alumnos que se encontraban en el nivel, en qué grado es en donde tendríamos que estar también poniendo el énfasis, pero que también tendríamos que buscar otras situaciones, otras condiciones que son las que estaban, pues son las que marcan también este número que se representa. Y entonces, con toda esta información de la captura y que
la plataforma es una de las ventajas que proporciona, que con la información que nos da, pudimos entonces hacer esta tabla en donde ustedes observan como un ejemplo nada más y poder ubicar por municipios y por regiones. Es aquí donde también se encuentra este análisis, ¿no? Y que nos permite en este diagnóstico socioeducativo, pues por las regiones determinar qué factores son los que están incidiendo para que se pueda también dar estas condiciones del proceso de la lectura y de la escritura. Y entonces observamos la región del Papaloapan. Vemos los municipios que contemplan a esta región y observamos que está señalado Tierra Blanca. Pero aquí también es muy importante cómo le damos lectura a toda esta información. Porque no solamente porque esté colocado en el primer nivel y que se considere que es a donde observamos un mayor número de niños en este nivel presilábico, ¿no? Y que por el total de municipio vemos también señalado. Creo que es importante que no solamente los números nos indiquen, sino que en razón de la cantidad de alumnos que contempla cada municipio, qué cantidad de alumnos se encuentran alojados en alguno de estos niveles. Creo que eso es muy importante. En orden, para poder apreciar esta información, pues se hace considerando, ¿no?, los resultados que se obtienen. Pero no solamente, si ustedes se ubican en el de Isla y Alvarado, coinciden en el mismo número de alumnos presilábicos, pero también pueden observar el total de alumnos por municipio, casi una tercera parte de Alvarado, y entonces es el mismo número de alumnos en presilábicos. También tendría que estar nuestra mirada ahí, porque entonces, ¿qué porcentaje representa estos números, ¿no?, en relación al total que tienen? Estas tendencias, esto que es coincidente como en Amatitlán y en Otatitlán, en donde también observamos el mismo número de alumnos presilábicos, pero que si nos vamos al total de alumnos, podría ser el doble, ¿no? Representa la mitad de lo que tienen. ¿Cómo entonces, qué elementos, qué factores, qué circunstancias se están dando en donde hay un gran número de niños en este nivel? Y bueno, pues si nos vamos también a los últimos, en donde el número es más pequeño de alumnos, vemos también la tendencia de cómo se va disminuyendo estos números focalizados en presilábicos. Entonces, creo que esta información que ustedes van a tener y que se les va también a enviar por las regiones, va a ser muy importante que al interior de los colectivos y en su primer momento, las jefaturas de sector con sus supervisores escolares, pues hagan esta lectura de la realidad en este diagnóstico socioeducativo para que puedan entonces considerar todo aquello que forma parte del contexto, que es también, que incide en estos números, que esta parte pedagógica, didáctica, también se ve afectada por otras situaciones del contexto económicas, sociales, políticas, culturales, y que se ven reflejadas precisamente en este número que ustedes observan. Entonces, el que nosotros les presentemos a ustedes en un orden y en donde se muestran estos números sensibles, lo que el fin y el propósito es poder reflexionar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tendríamos que estar atendiendo, qué es lo que tendríamos que estar nosotros considerando. Entonces, por un orden de información, por un orden estadístico, se ordenan de esta manera. Pero sí es necesario que al interior, no en forma de comparación, sino que se pueda entonces considerar qué lectura me da que de un municipio con un tal número de alumnos
tenga un porcentaje igual a un municipio que está más grande o que es más pequeño. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Entonces, esta información pues va a ser en primer momento para las jefaturas de sector pues un punto de partida importante, porque entonces tenemos datos totales, tenemos datos que nos llevan a los grados de manera general en los que estamos también nosotros observando, pero también tenemos datos muy particulares por región que nos va a permitir entonces a nuestros supervisores y jefaturas de sector pues hacer este reconocimiento. Recuerden que hemos insistido en este plan de acompañamiento situado para nuestras figuras de sector y supervisores escolares. Y esta información que ustedes ahorita tienen es necesaria para poder también ir pues como un insumo más al diseño y a la construcción de este plan de acompañamiento, ¿no? Que tendríamos que estar considerando con esta información que se nos proporciona. Ya, ¿seguimos? Nos falta todavía dos. Bien, pedimos también la autorización al sector 27 para que nos permitiera hacer un ejemplo en relación a la información. Ya lo vimos como dirección general, qué números son en todos nuestros alumnos que estudian en todas nuestras escuelas, a los que fueron también aplicados estos instrumentos. Ya observamos cómo les vamos a mostrar también por región y por cada uno de los municipios, que es a donde también se encuentran nuestras escuelas, que también ahí tendríamos que observar qué otras escuelas se encuentran dentro de ese municipio, y en su momento, en la reunión anterior, se les mencionó casi al final que sería importante platicar, dialogar con las figuras de otros niveles educativos, en este caso secundaria, para conocer cómo llegan nuestros alumnos también a secundaria, a primero de secundaria, cómo ellos que también aplicaron este instrumento se incorporaron y que, bueno, pues son egresados también de nuestras escuelas. Entonces, eso también creo que es importante considerarlo porque nos va a arrojar una información muy importante que nos va a permitir, pues, diseñar estas estrategias. El sector 27 nos facilita y nos permite proporcionarles esta información para el análisis. Estas son las zonas del sector 27 y están ordenadas también de menor a mayor. Esos son los alumnos que contiene cada una de las zonas escolares que fueron registrados de tercero a sexto. Aquí el dato ya es sobre tercero a sexto, que fueron los alumnos evaluados en IDAI y en ICE. Observen también el número de alumnos que se encuentran en cada una de las zonas escolares y observamos los niveles en los cuales se obtuvieron estos resultados. Tenemos señalado con color amarillo una zona en donde el porcentaje es más alto en relación a los alumnos que se encuentran en nivel presilábico. Pero también observen el número de alumnos que tiene en alfabético. Es lo que les mencionaba desde un principio. Es importante no solamente quedarnos con el número en el que representa el mayor riesgo como punto de partida, porque también tienen datos positivos que permiten entonces solamente reconsiderar qué es lo que está sucediendo en estos alumnos, en este contexto, en estas prácticas pedagógicas, en esta didáctica que estamos utilizando en todas las condiciones externas y que afectan también y que forman parte del contexto de los alumnos, que están incidiendo en que estos números representen. Y entonces vemos que la zona 148 tiene un 25.77 de riesgo
por la cantidad de alumnos que se encuentran en este nivel. Pero si observamos las demás zonas y también vamos viendo cada uno de la información que proporcionan de acuerdo a sus niveles, también observamos que hay cierta información muy importante, como en la 66 y en la 237, donde el mismo número de alumnos en presilábicos es coincidente, pero su número de alumnos evaluados pues es diferente. Por eso los porcentajes pues representan en algunos una mayor cantidad. Entonces, el riesgo, es importante identificar el riesgo que se representa en los alumnos de tercero a sexto en estos niveles de A, B, C y D. ABC, perdón, porque el D pues es el alfabético. Finalmente, ¿cuántos alumnos tiene inscritos este sector? 4,967 son el total de alumnos. La cantidad de alumnos que están en riesgo son 1,088. Y ese porcentaje, pues es del 21.90 que representa al sector educativo en alumnos que se encuentran en riesgo B y C. Entonces, con esta información que ustedes se les proporcionó, así, de esta dinámica, tendrían ustedes que estar trabajando con sus zonas escolares en el análisis de la información. ¿Qué es lo que nos proporciona? ¿Qué lectura nos dan todos estos números? Y entonces tendríamos que ir considerando estas situaciones. ¿Cómo vemos ahora esta información anterior? ¿Cómo represento estos números gráficamente? Y entonces, ustedes pueden observar en estas 3 gráficas cómo se observa estos números que acabamos de presentar. En la primera tiene los 4 niveles, considera los 4 niveles que fueron evaluados. Los vemos por zona escolar, cada zona. También observa cómo se está dando esa tendencia, en cuáles es más, en cuáles va en un orden de progresión, ¿no? En cómo se va dando, en cuáles pareciera, como en la zona 17, pareciera que los 3 primeros, en otras observamos que cierto nivel se despega más que otro, dejando mínimo el anterior, ¿no? ¿Cuál es el que eran nuestros alumnos a nivel alfabético? ¿En qué zonas también hay una gran diferencia, ¿no? Entre un nivel y otro para lograr entonces que estos alumnos pudieran estar en alfabético. Estos datos positivos, ¿cuántos alumnos tenemos en alfabético en la zona en razón de lo que representa cada número? Y de esta manera, en la siguiente, en la de la derecha, podemos observar que ya quitamos los alfabéticos y entonces solamente nos ubicamos en los niveles en los que están en riesgo de tercero a sexto de cada una de las zonas. Y también ahí podríamos dar esta lectura en relación de qué nivel, por ejemplo, en la zona 39, observamos cómo está en la alta el presilábico, cómo el nivel alfabético también está presente y cómo cada una de ellas pues nos da un número, nos da una mirada de qué tendríamos que estar nosotros reconsiderando. Entonces, esta información que ustedes se les va a proporcionar y que ustedes tendrían que estar analizando con sus zonas, pues va en razón de ello, ¿no? Que cada zona escolar pueda también dialogar, compartir con cada uno de los supervisores que conforman el sector, cuál es el contexto de esas escuelas que están en su zona, cuál es esa lectura de la realidad y qué es lo que tendríamos que estar considerando. Finalmente, en la gráfica que está en color verde, ustedes pueden observar ya el porcentaje de alumnos en riesgo por zona. Y entonces ahí también
vemos como en algunas zonas, pues es mínimo, ¿no? El despegue de cada una de ellas, cuáles, por el número de alumnos, pues se eleva un poco más, tienen menos número de riesgo y quienes tienen más alumnos en riesgo considerados. Entonces, esta información es precisamente para que se pueda hacer este análisis. Tomamos entonces ahora de esa zona, de ese sector, tomamos esta zona y ahora vamos a tomar una clave de escuela, un centro de trabajo. ¿Qué observamos en esta zona con estas escuelas que conforman a esta zona escolar? Venimos desde lo macro hasta llegar a lo micro, que serían nuestras escuelas, donde están los alumnos, y entonces aquí los datos pues son diferentes. Aquí se muestran de otra manera, ¿no? Y entonces observamos y tomamos y señalamos el total de alumnos registrados alumnos que se registraron en esta zona. A ellos se les aplicó el IDAI y el ICI. ¿Qué observamos en cada uno de nuestras escuelas? El total de alumnos evaluados. Pueden ver desde 264 hasta 6 alumnos, 65 alumnos, 15 alumnos, varía el número de acuerdo a los que conforman en la escuela, el total de alumnos en la escuela. ¿Qué observamos en esta que está señalada con color amarillo? Fueron 12 alumnos evaluados y de esos 12 alumnos tenemos 2 presilábicos, 2 silábicos, 7 silábicos alfabéticos y un alfabeto. De tercero a sexto, si observamos el porcentaje, es del 91.67 en los alumnos en riesgo. Entonces, les decía, el número de alumnos con el que tiene la escuela, pues fueron 12. Tendríamos que estar entonces observando que a este 7 que forma parte del total de los números que representan a esta escuela, están en silábico alfabético. Les falta muy poco para poder entonces pasar al siguiente nivel de alfabético. Y es descentrado. También ahí tendríamos y todo lo demás. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para que estos 7, que es el mayor número del que conforman en el total de nuestros alumnos, puedan también entonces pasar al siguiente nivel? Que nuestra mirada no solamente se queden con los presilábicos. Es importante considerar los 3 niveles en los que estamos haciendo este análisis. Estos porcentajes representan los 3 niveles. Y entonces es ahí donde tendríamos que estar las figuras directivas, el supervisor con el colectivo docente de estas escuelas. Probablemente por el número de alumnos, pues sea una escuela multigrado. Y entonces ahí también tendríamos que estar por el número de alumnos platicando con el maestro, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es en lo que tendríamos que estar considerando en nuestro plan de acompañamiento situado? Porque si observan, probablemente el supervisor para esta escuela necesita un acompañamiento diferente que al resto. ¿Qué tendríamos que estar considerando aquí? ¿Qué orientaciones pedagógicas, didácticas? ¿Qué otro tipo de orientaciones tendríamos de formación? Tendríamos que estar considerando para estas escuelas. Por eso el plan de acompañamiento pues va a ser diferente en cada una de nuestras escuelas. Por ello, en las sesiones de consejo técnico, en las que dejan que el colectivo decida qué tema es el que necesitan atender, pues van a tener este espacio que les va a permitir precisamente orientar qué es lo que vamos a trabajar ahora, qué es lo importante, qué es lo relevante que tendríamos que considerar, que no va a ser lo mismo que la escuela DPR 11090.
No va a ser lo mismo, la necesidad es diferente. Y entonces tendríamos que estar trabajando con otro tema que sea importante para entonces atender estos alumnos que están en riesgo. Entonces, en datos generales, observamos que la zona tiene un total de alumnos de tercero a sextos en riesgo de 17.67. Y entonces es ahí donde tendría que estar el supervisor junto con sus directivos, con los docentes en este diálogo horizontal, recuperando la información que les permita pues, precisamente hacer estas estrategias. Y nuevamente, de manera gráfica, les presentamos cómo esos números los podemos observar 8 por cada una de sus escuelas que la conforman. Tenemos también visualmente los alfabéticos, esto también es favorable, esto también lo tenemos que reconsiderar, que nos permita esta información, ¿no? Pues no todo está en situaciones de riesgo, tenemos también un gran número de alumnos que están en alfabético, qué es lo que ha funcionado, ¿no? ¿Qué podríamos considerar para entonces ir llevando a los alumnos que se encuentran en estos niveles, pues al deseado? Nuevamente presentamos la gráfica sin esta columna de color verde, que es donde están los alfabéticos, y entonces ya vemos el número de alumnos que representan. Pero miren la que está señalada con un recuadro rojo, que es la zona que habíamos puesto anteriormente en el ejemplo. Ahora observamos entonces cómo en otras escuelas el número pues se eleva, ¿no? Y supera entonces los datos de esta escuela. Es decir, los porcentajes que ustedes que obtenemos y que les mostramos es razón del alumno, de los alumnos que tiene la escuela. Esto también es importante. No es porque ahí estén haciendo las cosas no adecuadas, sino por el número de alumnos, pues podemos observar estas variaciones. Pero entonces, estas lecturas nos permiten pues ir identificando precisamente es en donde tendríamos estos riesgos. ¿Y qué niveles tendríamos que estar también considerando? ¿Qué actividades, qué estrategias vamos a diseñar o pensar para los presilábicos? Pero también, ¿qué estrategias tendríamos que estar considerando para nuestros silábicos? Para que entonces puedan ser también silábicos alfabéticos, porque también tenemos un gran número de niños ahí, que falta muy poco a estos silábicos alfabéticos para que puedan entonces también trascender al siguiente nivel de alfabéticos. Entonces, tendríamos que estar considerando cada una de estas estrategias para que nuestros alumnos en cada uno de los niveles pues pueda ir trabajando. Eso es lo que van a trabajar en el resto de esta sesión con el equipo que está llevando lo de la estrategia NICAEP, porque les van a dar algunas opciones alternativas que ustedes podrían enriquecer con la experiencia que tienen, pues para poder entonces irlas trabajando con sus grupos. Y finalmente, en la gráfica de verde, ustedes pueden observar ya cómo se ven estos porcentajes por escuela en el total de alumnos que se encuentran en riesgo. Y ya esto nos permite entonces, pues también ir en este plan de acompañamiento definiendo qué escuelas serían las que tendrían estas alternativas. Y llegamos hasta el de escuela. Ahora tenemos el último ejemplo en donde ya nos ubicamos en el centro de trabajo. Y entonces vemos ahí ya el 30 DPR 1599T como ejemplo, y que les agradecemos mucho que nos hayan permitido
tomarlos solamente para poder orientar la información que vamos compartiendo. Observamos aquí los alumnos de primero a sexto grado. Primero y segundo, quedamos que son alumnos que no los vamos a considerar en riesgo porque están dentro de su proceso que les corresponde para adquirir la lectura y la escritura. Pero ahora no nos vamos en la mirada a tercer grado, que es a donde ha sido una tendencia, que creo que también esto es importante observarlo. En esta escuela, la tendencia no fue tercero. En esta escuela, la tendencia en donde se observa es en cuarto grado. Ahí vemos que hay un 45.45% de riesgo. Pero también observamos cuántos alumnos fueron registrados en relación a los alumnos que hay en tercero, en relación a los alumnos que hay en sexto. Entonces, de igual manera, para esta escuela, pues tiene el 25% de alumnos en riesgo, que tendríamos del total del 100 de alumnos que están considerados de estos 94 alumnos, que es el total de la escuela, pues 64 alumnos se encuentran en estos niveles, pero que tenemos también que 48 alumnos pues se encuentran en alfabético, ¿no? También tenemos ahí un dato positivo de alumnos que se encuentran en este nivel. Y de esta misma manera, pues la gráfica que se observa ya representándole estos números y que también nos permite identificar, y que esto también es muy importante y si lo pueden ustedes observar en esta gráfica en donde están nuestras columnas de los 4 colores que representan, cómo en quinto grado no tenemos alumnos ni presilábicos, ni silábicos, ni silábicos alfabéticos, todos son alfabéticos. ¿Cómo se da este brinco de cuarto a sexto? Y que los alumnos que se encuentran en quinto, pues no tienen esa información. Comentarlo con el maestro, si no se aplicó, y esos son los resultados, ¿no? Y todos los alumnos están en alfabético. ¿Cuáles son las condiciones entonces de estos alumnos? Porque podemos observar que todos se encuentran en ese nivel, pero que en el siguiente sí hay una información de que hay alumnos que están en presilábico, ¿no? Entonces, creo que todo este análisis es muy importante porque la información en la primera gráfica, en los primeros datos, pues no nos permite observar lo que ya vimos en esta, de manera más visual, cómo quinto grado se queda en medio entre ellos sin ninguna información y que ahí también tendríamos que estar, pues, comentando cuáles las situaciones en las que se da. Y en la última, que está con verde, pueden ustedes observar en esa escuela ya por grado el porcentaje de riesgo y bueno, pues ahora observan que en quinto grado pues no tenemos alumnos que estén en riesgo, ¿no? Entonces, toda esta información que a ustedes van a trabajar con sus colectivos, pues es muy importante que puedan, cuando ya lleguen a este último momento, en donde ya es por escuela y en donde estamos viendo por grado y en donde vamos a tener la oportunidad de dialogar con el colectivo docente, puedan ustedes analizar estas circunstancias pedagógicas, estas circunstancias administrativas, porque a lo mejor son grupos que no han tenido maestro, han sido grupos que no han tenido cambios, no sé, todo esto también lo tendríamos que ir haciendo en esta lectura de la realidad. También tendríamos que estar considerando estas circunstancias didácticas, cómo se está llevando a cabo en el primero y segundo grado este proceso de la lectura y de la escritura. Tendríamos que estar considerando ya en escuela este diálogo, el director, pero también considerar al comité de planeación y evaluación, porque de las decisiones que se tomen
con esta última información que tienen ustedes, que ya es por grado y por centro de cada una de sus escuelas, pues se tienen que ver reflejadas primero en nuestro programa analítico, en el plano del codiseño. Es ahí donde tendríamos que estar también determinando qué es lo que vamos a plantear, qué es lo que vamos a trabajar con estos alumnos que se encuentran en riesgo. Tendríamos también que estarlos considerando en nuestro programa de mejora continua. ¿Qué aspectos tendríamos que estar también trabajando y considerando? Porque son importantes de esta lectura que hice, de estos aspectos que también inciden, ¿no?, en estos resultados y que ya los llevamos a cabo en el diagnóstico socioeducativo, para que así tomemos decisiones y finalmente, pues nuestro plan de acompañamiento situado por parte de las figuras de supervisión para entonces acompañar a nuestros directores, acompañar a nuestros colectivos en el proceso que van a llevar ahorita para trabajar con estos alumnos. En enero es la segunda aplicación de este instrumento y tendríamos entonces estos meses para estar trabajando algunas estrategias que puedan ir ayudando, dando esta igualdad sustantiva en esta justicia social a nuestros alumnos para que puedan ir trascendiendo de un nivel a otro. Entonces, en esta representación gráfica y con todos estos números, pues se viene la pregunta, ¿verdad? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Bien, para tocar este tema, voy a dejar al maestro Enrique para que también pueda compartir con ustedes esta información que pues les puede ayudar para poder atender esto que acabamos de observar ahorita en números. Buen día, perdón, creo que hay una disparidad. En la página dice que el segundo momento es en diciembre y usted acaba de mencionar enero. ¿Podría aclararlo, por favor? A ver, lo se escucha. Buenos días, ¿me escucha? Gracias. Sí, lo escuchamos, maestro. A la zona 58. A la persona que preguntó, hay un ajuste en la fecha de aplicación, va a ser en enero. Ya es la actualización, se las va a comentar en su oportunidad la maestra Diana. Digo por ahorita por las cuestiones de conexión. A quien preguntó, insisto, va a haber ese ajuste, la aplicación será en enero. Muchas gracias, maestro. Soy la supervisora de la zona 24. Buen día, gracias por la aclaración. A sus órdenes, maestra. Bien, bueno, primero que nada, vamos a establecer que las reflexiones que voy a hacer con ustedes son de información que les pudiera apoyar a coordinar el trabajo con las zonas escolares, con las escuelas. Ustedes, a partir de lo que comentemos, pues tomarán la mejor decisión. Número 2, no vamos a hablar de nuevos documentos. Vamos a hablar de ajustes a los documentos que ya hemos venido trabajando desde el inicio escolar. Esto es muy importante porque de alguna manera la pregunta es, bueno, y ahora es otro documento más, ¿qué vamos a hacer? Entonces parto de esa idea. Bien, si me muestran por favor la diapositiva, si fueran tan amables. En un momento comenzamos. Mientras podría yo comentar que preguntaron algo de la evaluación. Ya contesté, que había ajuste, sí.
En un momento continúo con la presentación, mientras comentaría yo que la importancia de esta evaluación y de los resultados que estamos analizando tiene que ver con el impacto de estos procesos de lectura, de escritura, que tienen en todo el desempeño que como estudiantes tienen los alumnos. Por eso la importancia de darle a esta situación. La segunda es que no es un proceso de corto plazo, eso hay que tenerlo muy presente. Son procesos de mediano y de largo plazo, y en ese sentido, la continuidad que le demos como escuela nos va a dar un impacto, digamos, a las acciones que vamos a determinar. En un momento tenemos a la vista la presentación. Es que estamos migrando de un lado a otro por las cuestiones de la señal. Y es que es Bien, decía entonces que la importancia de este proceso va a detonar reflexiones de parte de los colectivos durante las siguientes sesiones de entrada del Consejo Técnico. Toda la información, como la que mostró la maestra Adriana, se les va a hacer llegar a cada uno de los sectores y de las zonas para que tengan la base de esta discusión. Al sector 11, adelante, por favor, con su pregunta. Gracias, maestro. Agradezco el uso de la palabra. Solo para comentar al respecto, maestro, me parece interesante la estrategia que se está implementando y sobre todo para felicitar el trabajo que se está realizando. Sí me llama mucho la atención la parte en el análisis porque estamos viendo ahorita en un primer momento los resultados, números. Es interesante ver más allá de las actividades, porque en los centros de trabajo, a pesar de que se está llevando a cabo como un instrumento de valoración, yo creo que el eje central podría ser en el desarrollo de las actividades. Hace ciclos pasados teníamos el curso de maestros que leen y aprenden para primero y segundo grado. En veíamos el detonante o la clave para poder ejercer y que consistía en la didáctica para poder abordar estos trabajos de lectura y escritura. Yo creo que en este sentido, ahí veíamos, por ejemplo, algunos temas acerca de canto, acerca de cómo transmitir a los alumnos, ¿no? Este sentido de la lectoescritura y no nada más como un ámbito administrativo. Para esto, maestro, nuestra zona escolar estábamos contemplando como idea y desarrollar este trabajo que más adelante se va a llevar a cabo a través de las comunidades, realizar un proyecto de seguimiento para este trabajo de Micael y seguirlo complementando. La valoración que hacíamos nosotros es, bueno, a través del primer plano, que es el diagnóstico, en el programa analítico, la lectura de la realidad, hay un apartado que menciona donde tenemos que tomar en cuenta y valorar al personal docente, ¿no? Las fortalezas que tiene cada personal docente. Entonces, bajo nosotros estamos considerando realizar un proyecto en el que involucramos a cada uno de los centros escolares, maestros que tengan la capacidad para poder realizar este trabajo y estrategia y poderlo trabajar en todos los centros educativos pertenecientes a nuestra zona escolar. En esto que con la intención o la finalidad de involucrar y poder tomar este sentir de ideas, este trabajo en el que los compañeros puedan ver cuáles son las actividades que nos han funcionado a lo largo de nuestra experiencia a través de este trabajo de lectoescritura y no nada más verlo desde este plano, no nada más como un compromiso administrativo.
porque ahorita si bien es cierto, nada más en la realidad que hemos estado observando, bueno, ¿cuál fue esta? El imprimir una hoja, aplicarla, subir y obtener un resultado. Pero más allá, yo creo que la cuestión aquí importante sería analizar este tipo de actividades, maestro, para poder seguir complementando. Y bueno, yo agradezco a todo el equipo de trabajo que llevan, porque bueno, esto nos da pauta para poder desarrollar estrategias y proyectos dentro de nuestras zonas escolares. Precisamente, maestro, gracias por su intervención. Precisamente la parte que me toca es darles a ustedes alguna información que pueda orientarles en estos mecanismos. Bueno, insisto, en esta lámina que tenemos en pantalla, en donde destacamos la importancia de atender estos procesos comunicativos. Hablamos de los desempeños de lectura, los desempeños de escritura, y cómo estas habilidades van a favorecer o a afectar el tránsito de los alumnos como estudiantes en el servicio educativo. Entonces, desde el impacto de estas afectaciones en los procesos comunicativos, decía yo hace un momento que son procesos de mediano y de largo plazo. De ninguna manera nosotros podemos esperar que al término del ciclo escolar veamos solucionado el problema, pero lo que sí tendríamos que buscar es ir fortaleciendo las habilidades de los alumnos para ir poco a poco avanzando en estas mejoras. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Bien, en este proceso nosotros vamos a seguir. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué sigue después de tener toda esta información? Lo primero que tendríamos que buscar son elementos que nos permitan analizar las causas. Esto es como cuando vamos al médico. Primero tenemos que completar el diagnóstico para poder dar la medicina. Bien, ¿qué tendríamos que buscar con los colectivos? Las situaciones contextuales que nos están dando los resultados, como los que ya mencionaba la maestra Adriana. ¿Qué sucedió en esas escuelas con el personal, con las formas de trabajo, con los ambientes alfabetizadores, con la circunstancia de asistencia de los alumnos, con la continuidad o el apoyo o no apoyo de los padres de familia? Entonces, tendríamos que hacer estas reflexiones. Otro elemento que tendríamos que buscar son elementos pedagógicos y didácticos de los docentes. La forma en que los docentes vienen trabajando con los niños va a tener un impacto también en los desempeños. Y también, bueno, cómo esto va a incrustarse en los procesos de desarrollo curricular y todas aquellas que ustedes en sus habilidades, en sus experiencias, sean capaces de analizar. Pero eso implica un diálogo por el que vamos a transitar a través de los consejos técnicos escolares. Adelante, por favor, la que sigue. Hemos escuchado en voz del secretario de Educación cómo estos consejos técnicos escolares van a tener una transición hacia una comunidad de aprendizaje. ¿Qué implicaciones tiene este cambio de paradigma de entrada? Bueno, que la comunidad de aprendizaje va a dar un mayor énfasis a los procesos de gestión, de manera que todas las acciones que sean necesarias para poderse fortalecer el servicio educativo tendrán que darse a través de estas reuniones en donde el consejo técnico se va a convertir en esta comunidad de aprendizaje. Me centraría en el enunciado que está en la parte final. El modelo de funcionamiento de una comunidad de aprendizaje se propone ampliar los procesos de gestión de la escuela. Se desarrolla de una manera deliberativa y basada en procesos dialógicos. Estas características nosotros ya las tenemos en el consejo, no estamos hablando de algo nuevo. Para poder construir, por ejemplo, el programa analítico, tuvimos que construir procesos deliberativos.
en donde todos teníamos que participar. ¿Qué es lo que se va a ampliar en esta visión? Decía yo hace un momento, los niveles de gestión en los que vamos a estar involucrados y quiénes van a estar dentro de estos procesos en acción. La siguiente, por favor. De entrada, en una comunidad de aprendizaje, tendríamos que construir propósitos comunes. Para el ejemplo que nos trae en este momento, es esa mejora, ese fortalecimiento de estas habilidades de comunicación en la lectura y la escritura. Ese sería algo que tendríamos que incorporar derivado de este análisis que vamos a hacer. Algo más que tendría que fortalecerse es el diálogo de manera democrática y horizontal, donde los maestros, donde los directores van a exponer desde su experiencia cómo podríamos fortalecer a estos alumnos dentro de lo que ya hemos planeado en el programa analítico, por ejemplo, desde lo que ya hemos planteado en el programa de mejora, desde las funciones que tendría que estar desarrollando el comité de evaluación, por ejemplo. Algo importante, como ya se ha venido dando, es comprometerse con el proyecto, porque hay que darle una continuidad. El maestro que nos hizo el favor de intervenir anteriormente, destacaba la importancia de darle un seguimiento a las acciones. Y entonces eso implica ese compromiso de en qué momento lo vamos a realizar y cómo podemos fortalecer el desempeño de los alumnos. Y obviamente reiteramos en el último renglón cómo mejoramos estos rendimientos, estas habilidades en los alumnos. La siguiente, por favor. ¿En qué va a impactar estos resultados, estas discusiones, estas reflexiones? De entrada, en los 3 documentos que decía yo hace un rato. En el programa analítico, porque seguramente tendremos que hacer un rediseño, tal vez, de las orientaciones didácticas, no de las problemáticas, sino de las orientaciones didácticas. La otra sería tal vez replantear el codiseño o considerarlo si no lo habíamos tomado en cuenta, porque es ahí donde va a entrar el fortalecimiento de estas habilidades. Algo más que tendríamos que replantear es el plan del acompañamiento situado, esto desde las figuras de acompañamiento. Nosotros ya al final del ciclo identificamos algunas necesidades, pero derivado de la reflexión que hagamos con los supervisores, con los directores, vamos a encontrar que tal vez nuestros maestros, nuestros directores necesiten un tema un poco distinto o complementario al que habíamos identificado. Entonces tendríamos que echarle una mirada a ese plan de acompañamiento situado. Algo más que va a tener un impacto es el programa de mejora continua. ¿Por qué? Porque probablemente uno de los aspectos que tendríamos que estar ampliando es el de la formación docente. Por estas cuestiones de trabajar estos procesos de lectura y escritura. Probablemente tendríamos que reevaluar los niveles de gestión porque necesitemos el apoyo de instituciones complementarias. Y en uno siguiente, pues la redistribución de acciones, cómo entre todos podríamos apoyarnos para el desempeño de las actividades. Voy a interrumpir la exposición para escuchar al sector 8 que tiene una pregunta por ahí. Adelante, maestro, muy buenos días. Buenos días. Me imagino que era para mí, soy del sector 8. Mire, el resultado verdaderamente es alarmante. Cuando veo los números de mi zona y veo que no están muy distantes de lo que está pasando en otras zonas de nuestro estado de Veracruz, me surgen algunas preguntas. Y bueno, he escuchado con insistencia, voy a decir algo tal vez incorrecto, porque todos aplauden los métodos globales de enseñanza de la lectoescritura como un proceso neurolingüístico que se adquiere de manera global. Sin embargo, en la experiencia práctica, por las razones que sean, han demostrado que tenemos severos problemas de la adquisición de esta habilidad. Y yo quiero pensar que
que si bien se ha dejado ese marco deliberativo donde hay autonomía para muchas cosas, sí tendría que instrumentarse algo a nivel estatal como una estrategia. Mire, yo he revisado los métodos de Gregorio Torres Quinteros en el onomatopéyico, el silabario de San Miguel, que bueno, sí es cierto, se quedó muy lejos, pero hay métodos eclécticos que combinan lo mejor de los dos mundos, del global y de los métodos sintéticos de la enseñanza de la lectoescritura. He estado promoviendo en la zona que en las primeras 2 semanas también se practique la ubicación en el cuaderno con la verticalidad, con el trazo, cómo se orienta el dibujo de las letras y demás. Aún así, quiero decirles que tengo severos problemas. Soy la zona número 99 de primarias del sector 08. Y yo digo, ¿por qué no adquirir de manera, no quitar ese marco deliberativo autónomo y dejar como un proceso orientado que se escogiera un modelo de enseñanza de la lectoescritura que nos permitiera por igual hacer una cruzada general en todo el estado de Veracruz, en los 30 sectores? No sé, yo la vez pasada hasta me regalaron una conferencia a distancia con la maestra Sarita del método Sarita que se aplica en Yucatán. Ella es coautora, junto con su madre, que ya se nos adelantó al Eterno Oriente, de este escenario, que nos permitieran esa parte y seguir con todo lo demás, pero que no descuidáramos la enseñanza de la lectoescritura, porque es un principio fundamental. Yo, si en una analogía lo pusiera, lo propondría como aventar a un niño a una alberca sin que sepa nadar. Para poder avanzar en los siguientes grados, tiene necesariamente que saber leer y escribir y saber interpretar el sistema numérico decimal con sus operaciones básicas. Es decir, que pudiéramos hacer algo fundamental, básico en ese sentido. Y sé que hay quienes están pensando que estoy obsoleto, que ya es anacrónico pensar en esos métodos sintéticos, silábicos y demás, pero quiero decirles que los nuevos modelos están siendo impulsados muchas veces desde una realidad no precisa en cuanto a lo que está ocurriendo en el medio rural. No ha cambiado mucho, créanmelo, las escuelas siguen técnicamente igual. Es cierto, hay tecnología, hay un poco de tecnologías de la información y la comunicación, pero el niño sigue yendo con los mismos patrones que tuvieron hace 20 o 30 años. Y voy a decir algo con la disculpa si a lo mejor atropello algún pensamiento. A veces son propuestos de personas que jamás han atendido primer año. Yo preguntaba en mi zona y muchos de los compañeros que están ahorita puestos en primero, ni en la normal, ni en los 10 años que llevan de servicio han atendido primer año. O sea, no saben cómo transmitir la enseñanza, van a ensayar por primera vez. Entonces, que se pudiera hacer para corregir de un solo plumazo todo lo que hay en el estado, un modelo que se investigara, que pudiéramos hacer un trabajo de campo y qué es lo que podemos proponer, así como ahorita surge. Es más, tengo una duda y no es pregunta, es una duda. Yo asumo que desconozco muchas cosas. Si se puede enseñar por métodos globales y poder clasificar en presilábico, silábico, silábico alfabético, y si estamos enseñando de manera global, hoy por primera vez veo que ya hay un esbozo, ahí hay una preocupación en el pedagogo de la enseñanza fundamental de la lectoescritura. Ya vienen trazos y números y vienen trazos y letras. Ya es algo, cosa que no venían en los libros anteriores. Enfaticemos en eso. Espero que la idea quede clara. Es una preocupación en la cual requiero de reforzamiento. Ojalá me pudieran ayudar. Creo que lo necesitamos sin buscar culpables, sin echarle la culpa a este maestro que tiene, creo que 13 alumnos y 12 están en riesgo. Estaba viendo las estadísticas y de veras, ahí qué pasó. Puede ser una escuela unitaria y hemos enfatizado en lo administrativo. Puede ser una escuela que a lo mejor nos pasó que... ahí me quedo, maestro. Ahí lo gracias, dejo. Muchas gracias. Precisamente vamos a avanzar en ese tema y le pediría al resto de los maestros me escucharan en la exposición
porque vamos a tocar esto que usted acaba de hablar. Entonces, bueno, continúo en la exposición y decía yo que estas cuestiones, como las que acaba de exponer el maestro del sector 8, tienen que ver con estos 3 documentos, porque finalmente podemos discutir, pero se van a concretar en acciones en esos 3 líneas de trabajo. La siguiente, por favor. Bien. ¿Cuál es el funcionamiento que esperamos de estos grupos de trabajo una vez que abramos la discusión a este análisis? Primero es que tenemos un tema de interés común y que es la atención al rezago en los procesos comunicativos fundamentales. Ese, digamos, puede ser el área de interés. Otra más es que los propósitos de mejora que nosotros establezcamos con los colectivos deben ser, para empezar, claros, medibles y alcanzables. Es decir, no nos vamos a proyectar de manera muy complicada en lo que queremos ver de cambios o mejoras en nuestros alumnos. Y para eso tenemos que tener muy claro cuál es la causa por la que nuestros alumnos están saliendo con estos niveles, digamos, de lectura y de escritura. Algo importante también es que para estas acciones tendríamos que plantear el momento, el tiempo y el lugar en el que vamos a abordar y a tomar decisiones. El Consejo Técnico Escolar es el primer espacio que estamos tomando en cuenta. Otro más es cómo vamos a apoyarnos entre una sección y otra, y que tiene que ver con estas formas de comunicación que pueden ser presenciales, que pueden ser en líneas o que pueden ser desde un formato híbrido. Algo más que tiene también que ver con lo que hablaba el maestro es establecer este funcionamiento de normas de participación. Ustedes, y aquí entramos, digamos, ya en estas responsabilidades, cómo vamos a acompañar a los colectivos para que haya esta transición que mencionaba el maestro, porque no podemos dejarlos solos. Nosotros algo más importante es cuáles van a ser las acciones que van a acompañar el fortalecimiento de estas habilidades y cómo le vamos a dar un sistema de seguimiento y evaluación. Insisto, desde las reuniones de consejo serían los momentos iniciales. Adelante, por favor, la siguiente. Bien. Puntos claves de estas reflexiones que vamos a hacer, pues es que las discusiones motiven la participación del personal, que haya una centralidad en el aprendizaje, es decir, ocupar estas reuniones para lo educativo. La segunda es siempre llegar con expectativas positivas. Decía el maestro, no buscamos culpables, de ninguna manera se busca eso, sino buscar propuestas de construcción, propuestas que nos lleven precisamente a apoyar a los niños. Pero muchos de los elementos involucran a todos nosotros en diferente medida. El ejemplo más inmediato es cómo está trabajando el maestro para que el niño aprenda a leer, aprenda a escribir. Ese es un punto fundamental de partida. Muchos de nosotros, y lo hemos comentado en corto, creemos que todos los compañeros docentes llegamos con las mismas bases de formación. Y esto es un mito por las diferentes líneas de formación que nos ofrecen las distintas instituciones. Entonces, en algún caso, los compañeros sí escucharon hablar de cómo enseñar a leer y escribir a un alumno, pero sus experiencias profesionales son limitadas. Entonces, ¿cómo fortalecemos esa parte, ¿no? Que ya se mencionaba, ¿no? Entonces, 2 preguntas centrales en estas reuniones de trabajo es en qué queremos mejorar, focalizar esa situación y qué debemos mejorar para eso. Entonces, a partir de estas 2 respuestas, entramos en los puntos que están abajo, que son los ámbitos del programa de mejora. ¿Tenemos que revisar el programa analítico o no es necesario? ¿Tenemos que replantear la organización y funcionamiento del consejo técnico? A lo mejor vamos a eficientar más los tiempos.
tenemos que buscar cómo nos apoya la autoridad educativa, ya bien lo decía el maestro, cómo la formación docente es necesario hacer algunos replanteamientos de acuerdo a los colectivos. ¿Cómo vamos a asegurar también el avance de planes y programas? No podemos olvidar nuestra función sustantiva. Si tenemos o no tenemos la disponibilidad de estos recursos TICs, o cómo estamos planteando el uso de los libros de texto. Una situación aquí es que todavía estamos peleándonos entre lo que debería ser con lo que es decir, hay maestros que todavía siguen esperando que los libros de texto migren al formato anterior. Esto no va a ser así. Entonces, la forma de trabajo que nos proponen los libros es la que tenemos que ir adecuando a nuestras formas de trabajo. La planeación de los proyectos, cómo vamos a insertar este acompañamiento a los alumnos, este fortalecimiento desde el desarrollo de los proyectos. Ahora, ¿cuáles pueden ser las condiciones personales que vamos nosotros a atender dentro del personal docente? Hay particularidades en cada escuela que necesitamos mejorar. La participación de los padres de familia en esta migración a las comunidades de aprendizaje va a ser importante. Ya sabemos que hay escuelas en donde la constante es que no hay un apoyo por distintas situaciones. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a incorporar? Que nos pueda ayudar a ir metiéndonos con estos padres de familia. Y los procesos de actualización y formación que tienen que ver con muchos de los otros ámbitos en el marco de la NICAE. La que sigue, por favor. Bien. Entrando en el terreno de lo que hablaba el maestro y de los planteamientos que hacía, de entrada voy a hablar del deber ser dentro del modelo educativo. Las reformas desde el 93 nos hablan de cambios en las prácticas y que han venido moviéndose, enriqueciéndose hasta lo que hoy tenemos como la perspectiva didáctica de trabajo para la promoción de la lectura, los principios de la escritura, que es la perspectiva sociocultural. ¿Por qué esta perspectiva es la que debería estarse utilizando para enseñar a leer y a escribir? Porque de entrada parte del contexto en el que está el alumno, de lo que el alumno vive diariamente, de lo que en la teoría se llama las prácticas letradas o la literacidad en el modelo educativo. Cómo estas capacidades de crear conocimiento a partir de los acercamientos con la lectura, la escritura, en los contextos diarios del alumno, y que es el marco que nos venimos trabajando no desde la NEM, sino desde mucho antes, desde 1993, y que no ha podido aterrizar en el trabajo con los docentes por varias razones, ¿no? Entonces, ¿por qué la perspectiva sociocultural? Primero, porque permite entender mejor la creciente diversidad letrada. En el 93 no teníamos WhatsApp, por ejemplo. Entonces, como esos mecanismos han venido también a influir en las formas de comunicación de los alumnos. Estas particularidades lingüísticas y culturales en las que se mueven todos los días, o nos movemos todos los días, en donde hacemos uso de la lectura y la escritura, son digamos, el escenario en donde los alumnos tienen que aprender a leer y escribir. Y estas especificaciones de lectura, escritura, expresión, escucha, ¿no? Consideran también los distintos lenguajes de manera muy particular, como el campo de lenguajes a través de lo artístico me va a permitir también esa expresión de información o esa apropiación de información. Algo más es que la perspectiva sociocultural tiene que ver con esta cuestión democratizadora. ¿Por qué? Porque vamos a retomar de la realidad del alumno esas experiencias de lectura y de escritura que le permitan estos acercamientos con estos principios. Y también desde los estudios que fortalecen toda esta propuesta, pues hay evidencia de que el psicolingüismo, el proceso de aprendizaje y el proceso de diálogo entre los alumnos va a permitir
una comprensión de lo que se lee. Es decir, aquí no estamos apostando solo al desciframiento, sino a la comprensión de la lectura y a la información que se redacta con un sentido, con una finalidad. La siguiente, por favor. En este tránsito que hemos pasado desde el cambio de 1993 hasta hoy, tenemos algunos conceptos que están influyendo en las formas de trabajo de los maestros. Entonces, ¿cómo influyen las ideas o lo que sabe un maestro o una figura educativa para la toma de decisiones de cómo trabajar con un alumno? Y entonces, en el enfoque sociocultural, hablamos de una práctica letrada, de una cotidianidad a través de la cual el alumno se va a acercar a estos principios de la lectura y la escritura. El texto como un instrumento de comunicación, de un mensaje que tiene ciertas formas, ciertos principios de redacción, ciertos principios de escritura, y que tiene un destinatario para el cual el proceso de lectura tiene un principio de desarrollo. Y cómo la información que va a decodificar le va a permitir tomar ciertas decisiones y cómo apropiarse de estos elementos en la cotidianidad. Entonces, las formas en que nosotros concebimos los procesos de enseñar a leer y escribir condicionan las acciones que realizamos en el aula. Y entonces, ¿hacia dónde queremos mover al personal? Eso es muy importante en este acompañamiento. Tener claridad del deber ser. Entramos también en cuáles son los referentes para poder realizar esta información. Un ejemplo es Emilia Ferreiro, es Margarita Gómez Palacio, es Enrique Lepe, Ana Temerovsky, Isabel Solet, ¿no? Por poner algunos. Son los más conocidos en el sistema educativo mexicano, pero no son los únicos. El contexto americano, iberoamericano, nos da hoy en día mucha más fuente de información de otros autores y otras experiencias que puedan enriquecer y ayudar a los docentes a mejorar estos procesos a los que hacía referencia el maestro en su intervención. Entonces, no se trata, insisto, solamente de asumir que los maestros tienen la información que necesitan. Tenemos que verificar cómo lo están haciendo y acompañar a quienes no lo están haciendo de forma pertinente. ¿Cómo lo vamos a acercar? Ya el maestro proponía esa cruzada, ¿no? Adelante, por favor. Una pregunta importante en un proceso en el que el niño aprende a leer y escribir es qué alteraciones pudo tener este niño para tener los resultados que obtuvo en esta evaluación. Y entonces, aquí entramos en las condiciones de desarrollo en las que estaba ese niño en ese momento. Hablamos de las experiencias que tuvo de lectura y escritura, y aquí tiene que ver la forma en que su maestro le enseñó a leer y escribir. Y cómo la realidad del contexto también condicionó ese ambiente alfabetizado. Una comunidad en donde los padres son analfabetas, pues van a restringir mucho el trabajo de enseñanza a la escuela, porque los padres no van a tener, digamos, la manera de fortalecer si no tienen el acercamiento con la escuela. Entonces, estas cuestiones son las que habría que poner en la mesa con los compañeros docentes para explicarnos por qué un alumno hoy en quinto está con estos niveles de lectura y escritura, sin, decía el maestro muy adecuadamente, sin buscar culpables, sino tratamos, insisto, como decía yo hace un momento, de buscar las causas de la enfermedad para poder dar la medicina adecuada, que es un proceso, insisto, de mediano plazo. Eso creo que hay que hacer insistencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el papel de nuestros docentes? Crear las condiciones que sean favorables para que el alumno pueda fortalecer estas habilidades. Adelante, por favor. Retomo aquí este esquema del maestro Enrique Lepe, en donde nos precisa que estos procesos de aprendizaje se componen de dos elementos.
lo que es el sistema propiamente de escritura, que son las letras, las formas, los signos, y el lenguaje escrito, en donde, digamos, esta utilización de la lectura y escritura toma forma a través de los portadores de texto, a través de las prácticas sociales del lenguaje, y aquí agregaríamos otras dos, que son las prácticas letradas y las prácticas vernáculas, entendidas como aquellas formas de comunicación muy particulares de la comunidad. Un ejemplo sería las décimas o las coplas en Veracruz, ¿no? Que es una forma en que se comunican en el Papaloapa. Entonces, ¿cómo aprovechamos esas formas de comunicación para acercar al alumno a estos principios de la lengua escrita? Y cómo, independientemente de cuáles sean estas prácticas, va a haber constantes en estos procesos. Adelante, por favor, la siguiente. El trabajo por proyectos, que está inserto en el modelo 2022, nos va a acercar a diferentes tipos de texto. Los periódicos, las cartas, los apuntes de texto, el uso del chat, los videos, en fin. Pero independientemente de cuál sea la experiencia de lectura o de escritura, hay dos procesos fundamentales que va a realizar el alumno. Uno es la codificación de información y otro es la decodificación de información si es usuario o es destinatario. El docente tendría que tener claro los momentos, las experiencias, para poder ir fortaleciendo esas habilidades desde esos principios psicolingüísticos. ¿Cuáles son en la planeación los elementos donde se va a vertir estas acciones? Primero, desde el campo de lenguajes. Y segundo, desde el eje articulador de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Son estos dos, digamos, los referentes donde los maestros en su planeación empezarían, digamos, este fortalecimiento de habilidades de comunicación. La siguiente, por favor. Una reflexión importante es desde las propuestas que hemos venido sufriendo como sistema educativo, ¿no? En el sentido de que el alumno, en todos estos modelos educativos, lo que se hace es darle experiencias que le permitan reconstruir o construir su proceso de lectura y de escritura desde su propia realidad. Y en este sentido, el modelo 2022 lo que formula o lo que parte son esos referentes comunitarios. Toda aquella realidad de su experiencia, lo que vive cada día, digamos que es el marco desde donde el docente va a construir esta lectura y esta escritura en primer grado, por ejemplo, y que se va a venir fortaleciendo en los grados subsecuentes. Una reflexión importante es que el proceso de lectura no se basa en la mecanización ni en la habilidad de unir más o menos rápido los sonidos, las letras o las sílabas. Hablamos de la lectura efectiva, que se va a realizar cuando el niño es capaz de comprender un texto, pero de aquello que les interesa, de aquello que es de su realidad inmediata. Y entonces, el resumen aquí sería que el deletreo sin sentido no es una lectura efectiva. Ese oso se asea sirve para que pueda descifrar lo que lee, pero no le va a brindar elementos de análisis comunicativo a unidades de información. De ahí la importancia de la migración hacia esos marcos. Sin saber leer, ¿no? Si saber leer no significa poder deletrear, entonces escribir no es solamente reproducir letras, sino construir unidades de información que tengan un significado, que le permitan comunicar algo que sea de su interés. Y entonces, a través de estos acercamientos, de las experiencias de los proyectos, ejemplos que están en la pantalla, insisto, son solo ejemplos, los maestros tendrían que ir fortaleciendo las habilidades de direccionalidad, de predicción, como el tipo de portador o de práctica social que vamos a utilizar,
cuáles son las convenciones ortográficas que en este o en un momento determinado vamos a reforzar y cuál es el sistema de reglas sintácticas que en ese momento muy particular vamos a atender. Entonces, como vemos, el proceso es más complejo que hacerlos descifrar letras o repetir trazos, ¿sí? Porque estamos formando habilidades que le permitan a él desempeñarse como estudiante en los grados siguientes. Adelante, por favor. Dentro de las acciones que nosotros vamos a sugerir, digamos, dice que el maestro que considere los principios de apropiación conoce a cada niño y lo respeta en sus características. Lo que estamos haciendo en donde estamos viendo que niños presentan ciertos niveles de desempeño, pues ya que los identificamos, ahora partimos de ese nivel en el inciso C para poder fortalecer lo que un niño va a necesitar para mejorar los procesos de lectura y los procesos de lectura. Pero lo que nos falta es en esas habilidades de comunicación. No simplemente está clara, es importante, desde luego, para efectos de comunicación, pero para efectos de lo que reflexionamos, pues no es sustancial en primera instancia. Algo importante y que reitero, el maestro retomó en su intervención, es que no vamos a buscar culpables, tenemos que buscar soluciones y alternativas de apoyo. Y aquí no se trata de clasificar a los alumnos, por ejemplo, en mejores o peores. Entonces, es algo que tiene que ver también con algo importante es que los alumnos partan de las experiencias de su contexto para poder estar interesados en el proceso. Crear situaciones en donde los niños tengan la necesidad de acercarse a estos principios de comunicación y propiciar una estimulación también del grupo, porque a lo mejor no es tan evidente en los grados inferiores, pero en los grados superiores, un alumno que va a recibir un apoyo particular puede ser blanco de burlas de sus compañeros. ¿Por qué? Pues ¿por qué te van a dar a ti este ejercicio si ya estamos en quinto o estamos en sexto? Entonces, esa parte emocional también tenemos que cuidarla junto con los docentes. La siguiente, por favor. Es importante que los niños platiquen con el resto del grupo y entonces buscar esa interacción grupal. La planificación, como ya se ha venido dando, es importante mantener la motivación de las actividades. Mantener a un niño sentado muchas horas, nosotros lo pasamos cuando estamos en estas reuniones, pues qué incómodo a veces un niño que tiene muchísimas más energía, habría que cuidar también esta situación. Algo importante es qué modificaciones pudieran necesitarse hacer a nuestra planificación. A lo mejor cambiar una actividad si estas no son del interés del alumno. Distribuir el tiempo, el replanteamiento de la distribución horaria para el fortalecimiento de esas actividades puede ser una de las situaciones que tengamos que valorar. A lo mejor no necesariamente el maestro dentro de sus actividades puede brindar estas experiencias. Algo que podemos tomar como un ejemplo muy particular es que los maestros ya desde la segunda evaluación en marzo puedan decir, este niño ya no va a avanzar y entonces ya no hacer nada por él. Entonces creo que no sería algo sano, que sería apoyarle hasta donde sea posible en este proceso, porque decíamos que son procesos de mediano y largo plazo. La otra es cómo vamos a presentarle a un padre de familia estos fortalecimientos en las habilidades de lectura y escritura, sobre todo si son de quinto o de sexto grado. Un padre de familia inclusive se puede molestar porque le den un ejercicio que consideremos de menor grado, por ejemplo. Bueno, ¿y a ti por qué te dan esto? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a los padres de familia para hacerles ver la necesidad de apoyarle a este alumno y mejorar estas habilidades? Y entonces entramos en el terreno también del trabajo colaborativo. La siguiente lámina, por favor.
Dentro del papel de los padres es fundamental promover que comprendan el tipo de trabajo que podríamos realizar con alguno de nuestros alumnos, sensibilizarlos desde la perspectiva que buscamos mejorar sus habilidades, fortalecer sus habilidades. Es importante que demos seguimiento al trabajo con ellos, realizar una primera reunión, un primer acercamiento, donde expliquemos que a lo mejor el chico va a tener que incorporar algunas actividades para mejorar estos niveles de desempeño, además de su tarea usual, ¿no? Y entonces, ¿cómo los padres de familia podrían ayudarnos, por lo menos, en la supervisión de estas actividades? Que ya hemos visto que en algunos casos, pues, esta queja recurrente de que no hay el apoyo. Adelante, por favor. Algo importante es que los padres, en la realidad de lo que van viendo, a ellos lo que les impacta es ver los cambios que va sufriendo su hijo, ¿no? En el desarrollo de sus habilidades. Entonces, el mostrar esa mejora en las formas de escribir, en las formas de redactar, pueda sensibilizarlos también del efecto de lo que estamos haciendo y promover el acercamiento con ellos a nosotros por cualquier duda, creo que también es importante. Explicar el proceso que van a seguir los niños, evitar que comparen a los niños dentro del salón o fuera de él, estimular la práctica con ellos, creo que es importante para poder disminuir el impacto emocional sobre los alumnos que pudieran tener esta necesidad de fortalecimiento. Entonces, bien dice la persona del sector de la zona 230, no tenemos siempre ese apoyo y eso es una realidad, pero ¿cómo podemos ir presentando esa información a un padre de familia del que no recibimos apoyo, pero sí podemos recibir una queja en un momento determinado? Entonces, eso también no debemos de dejarlo fuera. La siguiente, por favor. Algo que debemos de rescatar, y lo hago desde la intervención y reflexiones que hacía el maestro hace un rato, es cómo tener el mismo marco de referencia. Y eso tiene que ver con las figuras de acompañamiento. Entonces, tendríamos que rescatar información, por ejemplo, de estas actividades antes de leer, durante la lectura y después de la lectura, que son importantes para cualquiera de los proyectos de trabajo que van a implicar el manejo de unidades de información. Adelante, por favor. Un punto importante, y que ya también el maestro lo mencionaba, es esta concepción que aún se tiene de los libros de texto, que no se ha comprendido en algunos casos y que se insiste en ver al libro como el mecanismo que me permita a enseñar a leer y escribir a los niños. No es por ahí. La estructura y el planteamiento de los libros de texto es distinta en este modelo. Y entonces, esa parte en algunos docentes sigue siendo un obstáculo para poder aterrizar algunas propuestas de trabajo. Adelante, por favor. A manera de cierre, que son estas ya las últimas láminas que presento, ¿qué implicaría este diálogo que podemos tener ya en la escuela? Nosotros en el programa analítico hemos identificado algunas problemáticas, algunos temas de interés. Esta de la lista es solo un ejemplo. Vamos a centrarnos en que podemos encontrar situaciones de valores, de contaminación, de enfermedades, de alimentación, de diversidad, en fin. Pero, ¿cómo vamos a traer eso a este proceso de fortalecimiento? Adelante, por favor. Vamos a suponer que lo que nos interesa fortalecer en el colectivo es la cuestión de los valores. Entonces, el tema de los valores, el concepto de valores, las unidades de información van a estar relacionadas con esto. Para un niño presilábico, por ejemplo, vamos a trabajar con palabras y entonces estas palabras tendrían que estar relacionadas con los valores. ¿Qué podemos hacer ahí? Estrategias de identificación de palabras largas y palabras cortas, el conteo de letras, identificar palabras que comienzan o terminan igual. Digo, hablando de manera general, porque la parte didáctica la va a abordar el equipo de aventuras de papel en un momento. Adelante, por favor.
Para un niño silábico podemos hacer modificaciones orales escritas a las palabras, podemos incorporar el uso de artículos, podemos formar palabras derivadas de otras. Adelante, por favor. Si hablamos de ser alfabético, las unidades de información van a ser mucho más amplias. Entonces tenemos variaciones en las unidades de información y en los procesos de lectura y escritura. Algo más que podemos incorporar ya son estos principios de deconstrucción y reconstrucción de información, la modificación no solo de palabras, sino de enunciados, de ideas en general, la identificación de la función de las palabras ya en el contexto de la funcionalidad comunicativa, la incorporación de estos elementos como mayúsculas y minúsculas. Adelante, por favor. Un texto como el que estamos viendo en pantalla es producto de un proceso de semanas o meses de trabajo con un alumno. Podemos ir fijándonos metas para la redacción de párrafos pequeños con un sentido dentro de la temática del proyecto que estemos manejando. Entonces, esa alineación de todas nuestras acciones con estos fortalecimientos del proceso de lectura y escritura parten desde la planeación que va a hacer el compañero docente. Pero como figuras de acompañamiento tenemos que hacerles ver las posibilidades que ellos tienen para esta incorporación. Adelante, por favor. Y obviamente, cuando hablamos ya de la apropiación en grados superiores, pues ya los textos ya formales, digamos, pues nos permiten avanzar en este proceso de análisis. Entonces, decía yo hace un rato cómo el campo de lenguajes, como el eje articulador, va a estar presente en estas propuestas de trabajo. En términos generales, cierro aquí mi participación como para continuar los compañeros de Aventuras de Papel para fortalecer la parte que mencionaba el maestro en cuanto a estas estrategias de trabajo. Para darle la bienvenida. Gracias. Ahí toma la foto a la pantalla. Al código, acuérdate. Ya, a cualquier hora. Ánimo. Todo lo que es de la... Oigan, cierre.